en coordenadas cilíndricas o podría ser un operador diferencial en coordenadas ¿qué? Esféricas. Obviamente entonces uno más o menos debería tener claro eso para poderlo ¿qué? Usar. Además que hay que tener en cuenta la simetría del problema, ¿no? Nosotros hemos notado que nuestros problemas tienen unas simetrías, ¿no? Que si es una esfera, entonces es mejor usar coordenadas ¿qué? Esféricas, ¿cierto? Para calcular el campo, para calcular esas cosas. Si es una estructura rectangular, pues de pronto sea mejor usar, pues depende de la condición, podría ser unas coordenadas cilíndricas, digamos para el problema del disco, convertido como un disco circular, o si son rectangulares, entonces un disco rectangular, bueno, una estructura rectangular, una placa, mejor, para decirlo bien, entonces hay unas coordenadas que cartesianas, ¿sí estamos? Dependiendo de la situación uno va eligiendo. El problema es que a veces hay unas coordenadas más breves y otras más calientes, y ahí es cuando uno le toca mirar cómo puede jugar ese juego. ¿Estamos? Entonces bien, entonces yo voy a decir, bueno, listo, me quedó esta estructura, menos. Recuerden que aquí hay un menos que comienza pero brutalmente. Y entonces escribo la carga encerrada. La carga encerrada va a ser igual a la integral, esto es en el volumen, ¿no? Entonces esto va a ser igual a una integral en el volumen de ρ de ¿qué? De B. ¿Estamos? Y el famoso epsilon sub 0 por acá insertado. ¿Listo? Pregunto, ¿hasta ahí estamos claros? Bueno, usando argumentos y artimañas matemáticas varias. Bueno, voy a hacer algo para que no haya lío con lo que voy a decir. Es una cuestión, digamos, menor. Podría ponerlo acá o podría ponerlo dentro. Voy a poner dentro la integral, ¿vale? Resulta entonces que como esta integral es una integral de volumen y esta también, entonces lo que uno puede concluir es que como esto es una igualdad, todo lo que está dentro de esta integral es igual a todo lo que está dentro de esta integral, sin incluir los diferenciales. ¿Estamos de acuerdo? O sea que todo lo que uno concluye ahí es lo siguiente. Entonces uno dice, ah, mire, qué interesante. Entonces concluyo que menos nabla aplicado sobre ¿qué? Sobre nabla phi. ¿Estamos de acuerdo? Miren que acá hay algo bien interesante. Este nabla phi da vector y este nabla punto, nabla phi da escalar. ¿Estamos o no? Da un número. ¿Estamos? Entonces nos va a quedar, pero cuando uno tiene nabla sobre nabla, entonces uno puede decir que esto es lo mismo que tener nabla cuadrado. ¿Listo? Nabla cuadrado phi igual a ρ sobre epsilon sub 0. ¿Estamos? Que escrita de una manera más convencional, lo que me dice es que nabla cuadrado phi va a ser igual a menos ρ sobre epsilon ¿qué? Sub 0. ¿Estamos? Y esa ecuación que quedó, esta ecuación que quedó, esta belleza, es lo que uno llama la ecuación de ¿qué? La ecuación de Poisson. Pero todo parte de argumentos que nosotros hemos usado, ecuaciones que hemos demostrado, o sea que no son cosas pues triviales, ¿estamos de acuerdo? Son cosas, digamos, con un sentido matemático y físico bien salvaje. Pregunto, ¿hasta ahí vamos claros? ¿Qué pasa? ¿Nabla vectoriana o está escalar? ¿Qué cosa? Nabla. ¿Nabla? Como es un nabla sobre nabla, ¿cierto? Producto punteo, entonces lo que van a quedar son, esto es un escalar, ¿estamos? Nabla cuadrado, termina siendo ¿qué? Escalar. ¿Por qué? Porque es nabla sobre nabla, entonces es producto punto entre estos dos, ¿cierto? Y luego se aplicará sobre la función que escalar. Entonces resulta que nabla punto nabla, pues ustedes están de acuerdo que eso es una estructura escalar. ¿O alguien tiene duda de que eso sea una estructura escalar? ¿Ok? ¿No tiene duda? ¿Lo tiene claro?
¿Clarísimo? Es que hay una cachuchita, ¿no? Sí, yo le pongo una cachuchita porque sé que viene de la estructura del... Porque viene de la estructura... Sí, pero no miren que no está encima del cuadrado, sí. Si estuviera encima del cuadrado, sí sería una cosa que... vectorial. ¿Sí estamos? Pero no está encima del cuadrado. ¿Estamos o no? O sea, lo que estoy diciendo es que está el operador nabla, pero está el cuadrado. Cuando está el cuadrado, estrictamente es una estructura escalar. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, Hanso? ¿Es escalar? ¿Alguien puede pasar y probar que es escalar? Mi hermano, este man que se ha inspirado puede pasar y decirnos que es escalar. Esa densidad siempre tenía volumétrica, ¿cierto? Sí. Sí, esa densidad es volumétrica. ¿Listo? Esa densidad es volumétrica. Dependiendo de las condiciones o circunstancias, esa densidad pues tendrá unas formas características especiales, ¿no? Habrán problemas que sean fáciles de resolver o no, pero pues ya uno mira. ¿Listo? ¿Quién dijo yo voy al borde de la fama? A probar que eso va a escalar. ¿Listo? ¿Quién va a ir? Claro, toca expandirla. Toca expandirla para mirar que eso que da escalar. ¿Sí estamos? Sí, o sea, simplemente es hacer un producto puntero, ¿no? Quieto ahí. Estos que viene Guzmán, pero ojo con el cable. Adiós. Adiós. Me voy a poner violento. Listo, probemos que en habla cuadrado es escalar. Para que no haya que duda. ¿Listo? Y quiero que él nos diga qué es nabla cuadrado, cómo quedaría, porque entonces ahí es donde se pone chévere la cosa. Entonces tocaría abrirla En la forma en que es nabla. En coordenadas cartesianas hagamos que es lo más fácil, ¿no? que sería Cartesiana. Pero aquí sería que sería una función. ¿Qué le pongo en una función? Como un X. Una función. Una función por el de. No, ¿Cómo se escribe? D de X. nada, solo nabla. Usted no le meta fuerzas, no le meta nada porque entonces lo está dañando y ahí sí está dañando el proceso. Pero son derivadas parciales y escriba pequeño, hágame el favor. Para que quepa todo en el tablero. Es para que se vea. Que Bueno, otra vez. Derivadas no, ahí está bien. No me tiene razón, toca ver, pero derivada parcial dijimos. Como una de como una de rara. Sí, claro. Eso así, perfecto, papito, está inspiradísimo. En la dirección que más. Aquí toca así porque sí, yo podría ponerle coma, pero entonces ya no me gustaría ponerla ahí. No puedes escribir la notación de comas sin usar IJ y K. O usa la notación de IJ y K y no usa comas. Yo soy de los partidarios de usar comas. Pero pues la mayoría de gente usa IJK porque se ven en estructuras matemáticas chéveres como los productos puntos entre los vectores unitarios, los productos cruz o lo que sea. Ese es nabla. Ahora escriba nabla.nabla. Creo que ahí notará que toca escribir un poquitico más pequeño para que sea nabla.nabla. ¿Listo? Cuando uno ya, digamos, y los expertos, que son los expertos, no es mi caso, ¿sí? Pero cuando los tipos ya son expertos, entonces ya ellos no escriben esas estructuras matemáticas así, nabla tal, sino que los tipos escriben esto en una notación que se llama notación indicial, o sea, con índices, ¿sí estamos? Entonces le dan un índice 1 a la coordenada 1, un índice 2 a la coordenada 2 y un índice 3 a la coordenada 3. Y entonces escriben todo en una notación que se llama de índices y que realmente termina llevándonos a una cosa que se llama cálculo tensorial. Entonces ya no escriben eso así como tan vectorial, sino más de manera tensorial. ¿Sí estamos? Incluso, por ejemplo, tanto pueden llegar a simplificar estas cosas los tipos que uno encuentra en las ecuaciones de Maxwell con un operador que no es el nabla, sino es un rectángulo, un rectangulito. Se llama el D'Alembertiano. Y entonces ya se empieza a poner que
muy excitante. ¿Cierto? Y ahí el punto es D'Alembertiano, en honor a un tipo que se llama D'Alembert. D'Alembert, que el tipo es genio, ¿no? Es un nerd del conocimiento en la ilustración, papá de la enciclopedia, con un tipo que se llama Diderot. El enciclopedismo surge de esos señores. De hecho, D'Alembert tiene un principio que se llama el principio de D'Alembert, que tiene que ver con una cosa que se llama pseudofuerzas. Dios mío, ¿qué está haciendo este señor? No, entonces ya llámelo un habla cuadrado, papito. Ese es el punto donde uno dice que eso es un habla cuadrado. Listo, así es. Lo que tiene un pasado vectorial ahí, quieto, que es el nabla. Si estamos, pero el cuadrado va encima de la famosa rayita que preocupaba a nuestro amigo Jorge. Me acuerdo, vamos a escribir dos veces. ¿Sí? ¡Ay, Dios mío! Y estará, ¿sí o no? Estará nuestro amigo Gofeo Wilhelm Leibniz revolcándose en su tumba. Estaba diciendo Leibniz, y yo tanto que me esforcé para crear esa notación. ¡Ah! De 2x de x2. Entonces uno pone, como no hay quién está, entonces uno pone d2 d2. Pero también sería la misma vaina. No, pero no porque esa de x cuadrado. De x cuadrado también. Sí, pues. Me gusta escribirlo así para que. ¿Lo anterior está? Sí, está. Lo que pasa es que pronto se está diciendo que es la derivada al cuadrado, pero es que la derivada al cuadrado sí podría ser muy diferente a la segunda derivada. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Aló? ¿Cierto? Una derivada, la primera derivada al cuadrado era una cosa, pero pues la segunda derivada de pronto era que otra cosa muy diferente. ¿Estamos de acuerdo o no? Tienen que tener cuidado. Es como el lenguaje. Nada, listo, esa es la respuesta. Nos vemos. y ya se pierde el... Los vectores unitarios se pierden porque aquí queda I punto I da 1, J punto J da 1 y K punto K da 1. Si estamos, ojo ahí con mi cable. Haga su mamá. Menos 0,5 para este señor. Muy bien. Este señor también tiene un nombre. ¿Cómo se llama? No, la cuadrada. Se llama el Laplaciano. El Laplaciano. El cuadradito que les digo se llama el D'Alembertiano, pero este se llama el Laplaciano. Pero resulta ser que el D'Alembertiano es un poco más violento que el Laplaciano. Ya cuando se están completamente fritando. Sinceramente siento que aún esta cosa todavía llega a ser un tanto terrenal. Ya ese D'Alembertiano sí, pues madre, me pone nervioso. Pues son cosas que me explicaron eso me lo explicaron en un curso que se llamaba un curso de introducción a la cosmología, pero sí, así tranquilo, light, pero el profesor pues es un dios, es un sensei, es muy bueno, brillante, y entonces él nos estaba explicando eso, cómo las ecuaciones de Maxwell se representaban en una sola estructura bien chévere. ¿Listo? Pregunto, ¿hasta ahí vamos bien o no? ¿Listo? Entonces, el Laplaciano del potencial nos va a dar menos ρ sobre epsilon sub 0. Ahora la pregunta es, ¿quién se acuerda de cómo era la ecuación o ley de Gauss para el campo gravitatorio? Para el campo gravitatorio. La integral cerrada de G punto de A igual menos 4 pi G M, donde M es ¿qué? La masa encerrada. ¿Estamos de acuerdo? La masa ¿qué? Encerrada. ¿Estamos claros? Entonces, pues tratemos de deducir esa ecuación de Poisson para el campo gravitatorio. ¿Sí estamos? Haciendo exactamente la misma estructura para tener las dos ecuaciones. Ecuación de Poisson para el campo eléctrico y ecuación de Poisson para el campo ¿qué? Gravitatorio. Obviamente el camino del Señor es exactamente ¿qué? El mismo, es analógico.
Son estructuras analógicas. Entonces vamos a revisar. Ojo, antes de irme allá, quiero decirles una cosa. Miren acá. Aló, miren. Aquí tengo la ecuación de Poisson. La única diferencia entre la ecuación de Poisson y la ecuación de Laplace es que la ecuación de Poisson está pensada para lugares donde hay densidad de carga. La ecuación de Laplace es esta misma estructura, pero da igual a ¿qué? A cero. Entonces está pensada para regiones donde no hay densidad de carga. Pero obviamente el hecho de que haya un lugar en el espacio en donde no haya densidad de carga o no haya densidad de masa no implica que en ese lugar del espacio no haya un campo. ¿Sí estamos? No haya un campo eléctrico o no haya un campo gravitatorio. ¿Estamos? ¿Cómo es eso, profe? Imagínense, por ejemplo, el Sol. ¿No? Recuerdo que el Sol tiene una concentración, una densidad de masa pues considerable, volumétrica. Entonces, con toda seguridad, por tener esa característica, por tener masa, por tener esa propiedad intrínseca de la materia, entonces el Sol genera un campo gravitatorio. ¿Estamos de acuerdo? Es una visión muy clásica, ¿no? Pues los expertos y los que están viendo la vida de Einstein y toda esa vaina en Nat Geo, entonces dirán que eso es deformación espaciotemporal. ¿Estamos de acuerdo o no? Que el espacio se curva. Pero una versión clásica, entonces lo que le dicen a uno es, mire, ese objeto modifica o afecta al espacio de una manera tal que depende de sus características intrínsecas, como en este caso la masa. ¿Sí estamos? Entonces resulta que entonces dentro del Sol hay un campo gravitatorio también, y fuera del Sol también lo hay. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que nosotros tenemos que calcular con la ecuación de Poisson es lo que está dentro, porque en esa región es que se encuentra presente la densidad volumétrica. Y afuera lo que nosotros vamos a calcular es con la ecuación de Laplace el campo generado por esa estructura acá, pero en esa región del espacio no hay densidad, porque ya el Sol no está por allá, ¿cierto? ¿Cuánto es la masa del Sol en Plutón? Pues no hay presencia de masa, pero uno va y mira y Plutón está atrapado en el campo gravitatorio del Sol, razón por la cual uno puede garantizar que el Sol produce un campo a una distancia tan grande como la distancia a la cual se encuentra Plutón del Sol, que eso es bastante lejos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces bien, vamos a escribir la ecuación de Laplace para que quede aquí una vez consagrada con la ecuación de Poisson. Y es que es nabla cuadrado phi igual a ¿qué? A 0. Tengan presente una cosa, ¿no? Miren, voy a escribir esa ecuación, solo la voy a escribir, después ya de pronto con calma resolveremos algún ejercicio que hice mi borrado. Oiga, lo puse acá, qué mal. Entonces, miren, vamos a escribir la ecuación de Poisson y la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas. De hecho, miren que aquí ya están prácticamente listas. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Pero entonces resulta que ahí es donde el problema empieza a tomar un tinte un poco diferente, porque entonces resulta que lo que toca es calcular el potencial. Y entonces miren, acá lo que le queda a uno es que si uno tiene nabla cuadrado phi igual a 0, por ejemplo, entonces sería una ecuación diferencial en derivadas parciales, pero homogénea. ¿Se acuerdan que cuando es igual a 0 es la que llaman los expertos homogénea? Entonces esto sería de x2, ¿cierto? Digamos phi, más de 2 de y2 phi, más de 2 de z2 phi. Y esto debe ser igual a ¿qué? A 0, o simplemente dejo un phi, ¿cierto? Dejo un phi y le aplico ese operador. ¿Estamos? Entonces el reto que le botan a uno es, si esa es la ecuación diferencial para el potencial, entonces calculemos el potencial eléctrico. O sea, digamos quién es quién. Phi. ¿Listo? Obviamente ese es un problema que hay que revisar con mucho detalle, y hay que revisarlo con ojo clínico, porque no es trivial. ¿Sí estamos? No es un problema trivial. Y la ecuación sería analógica, sería exactamente la misma ecuación, ¿cierto? Obviamente, acá hay algo que espero todos tengan claro, ¿no? Pilas. Y es que este phi debe ser algo como esto, ¿no? Phi de x, y, ¿qué? Z, es decir, el potencial debe ser una función que depende de las coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? De las coordenadas en el espacio. ¿Listo? Porque si no dependiera de eso, si dependiera del tiempo y eso, pues entonces ya tocaría mirar
otra estructura. ¿Sí estamos? Estos son campos estacionarios, así que todo es muy tranquilo. Acá entonces yo digo de x, y, z más d2, de y2, de phi de x, y, z más la derivada, aquí va 2, ¿no? De z2, perdón, de z2 de phi de x, y, z. ¿Lo vean? Entonces eso es una cosa bien interesante. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A menos rho sobre epsilon que 0. ¿Sí estamos? Esta es la homogénea y esta es, digamos, ¿cómo se llama la otra? La no homogénea, ¿no? Simplemente, la no homogénea. ¿Listo? Ahí le toca entonces a no encontrar soluciones. Es posible que de pronto no le toque encontrar entonces la famosa solución de la homogénea más la solución de la que de la particular y mirar cómo se resuelve el problema. Puede ser una posibilidad, aunque en general la forma de resolver la ecuación de Poisson cae en una cosa que se llama el método de separación de variables, que a veces puede ser fácil y a veces puede ser un tanto que infernal y bastante duro. ¿Estamos? Es ahí donde la cosa se pone seria, es ahí donde sí podemos quejarnos, porque realmente la cosa sí es muy caliente. ¿Sí estamos? ¿Aló? ¿Listo? Esta gente tiene una tendencia de sueño mortal hoy. No trabajen tanto, mi hermano, que eso hace daño. Una cara de sueño allá, mi amigo, así. ¿Tiene sueño? ¿Cansancio? Todo bien, mi hermano, tranquilo, lo perdono. Muy bien, tenemos estas dos ecuaciones.